Pausa dramática. Pausa dramática. Pausa dramática. Pausa dramática. Pausa dramática. Un podcast sobre teatro. Bueno, y así cortito y al pie para contar. Algo interesante también es que como todo teatro popular, también la Comedia del Arte tenía algo perspicaz, algo ahí audaz de crítica, ¿no? La cuestión de los personajes ridiculizados. Sí, es ¿no? como una herencia también de los juglares, los bufones, los malabaristas. Exactamente. Viene un poco de ahí también. Bueno, y aparecen estos personajes típicos que vamos a contar un poquito brevemente cada uno. En esta era de la tecnología pueden buscar imágenes de cada uno de estos personajes. Viejo, busquen ustedes. No vamos a facilitarse todo. De hecho, ahí tiro otro asterisco. Alguien que dibujaba, obviamente no era fiel, o sea, hacía su interpretación, pero ahora me acordé y lo cuento porque además es un artista que a mí, por lo menos en lo personal, me gusta mucho. Picasso, se ve que le interesaba, le gustaba esta época y muchos de sus obras, si no me equivoco, sobre todo en la época rosa y en la época azul de Picasso, dibujaba los personajes de la Comedia del Arte. Pero bueno, pueden buscar eso que es interesante y si no también los personajes para ver cómo eran. Había una tríada dentro de los personajes arquetípicos de la Comedia del Arte. Había una tríada, ¿sí? De 3 personajes, 3 arquetipos de personajes, como medio, no te digo los villanos, pero bueno, sí. Casi. Por un lado estaba el típico viejo que vos decías antes, avaro, libidinoso, el viejo de mierda. Que era mercader, o sea, como un comerciante. Que hoy ya no quedan. Sí. Ya no quedan de eso. Ponele, ¿no? No sé. Fíjate. Bueno, el mercader que siempre era como, un viejo que en su juventud algo le había pasado, como que le hizo medio odiar la vida, ¿viste? Y odiar la juventud. Se llamaba Pantalone. Pantalone. Creo que yo digo las palabras en italiano. Todas van a terminar con ne. Digo, pantalone, occhebone. Ojalá, porque es muy gracioso. Acá necesitaríamos un italiana que nos mencione con un poco más de autoridad y gracia. Después tenemos a otro villano. Después estaba el militar, ¿sí? Que se llamaba el capitán, ¿sí? Militar, fanfarrón, pedante, mujeriego también. Que ya no quedan tampoco. No, ya no. Por Hay suerte. esos espécimes, por favor. Que, viste, nunca es muy sincero. ¿Sí? No dice en realidad quién es y a la vez, obviamente, muy fanfarrón pero muy cobarde, ¿sí? Y siempre está tratando de enamorar a una mujer que ama pero la mujer no le da bola. Está il dottore, ¿no? Que un poco, es como la rama intelectual, ¿no? Así como está Pantalone, que representaba el poder económico, el capitán, que representaba el poder militar, está este otro personaje, il dottore, como medio del lado del saber, ¿no? O otro lado del poder, digamos. Un personaje audaz, bastante cara dura, que le gustan los engaños, ¿no? Bueno, está también el Tartaglia, que también es el juez, ¿sí? Este es el personaje que ridiculiza a la justicia, digamos, a la institución de la justicia, y lo hacen siempre medio tartamudo, ¿sí? Un personaje bastante ridículo. Bueno, después tenemos a Brighella. Acá empiezan los personajes que son bufones, arlequines, más payasescos, ¿sí? Por un lado está el Brighella, que es el típico bufón, es pícaro, ¿sí? Y está siempre, digamos, como el dueto de Arlequín, ¿sí? Brighella sería como el payaso inteligente y Arlequín es el payaso tonto. Perfecto. Gran dúo. El gran dúo. Arlequín siempre, es un personaje bastante común, digamos, importante. Tiene ropa de colores, bien payaso, ¿viste? Bien, alegre, Arlequín como el comodín. El comodín, exactamente. Hace malabares, hace acrobacia, es muy divertido para verlo. Se cae en escena todo el tiempo, hace cosas y se cae. Es el amado del público. Y después tenemos al Polichinela. El Polichinela también es lo más parecido al payaso actual.
es un personaje con mucha inteligencia, puede ser titiritero, es popular, es medio alcahuete. Sí, jorobado. Jorobado. Medio monstruo, medio bicho. Gordito, sí, con mucha barriga, una enorme nariz, ¿sí? Bueno, y después tenemos los dos personajes, los centrales. Tenemos a Lelio, que puede cambiar de nombre, pero Sí. bueno, uno de sus nombres es Lelio, y Colombina, el otro dueto que son los enamorados. Ay, qué pesado. Los enamorados Ay, no me lo lo dijimos, banco. pero no tenían máscara. Ellos estaban a cara cara lavada. limpia, a cara lavada, sí, son los personajes que no tenían media máscara. Y bueno, eso, Lelio es el Lo más típico- aburrido, seguro los más aburridos. pero llevaba la historia, sí, Y sí. es como él, podríamos decir, el Romeo. de la Digamos que comedia los del ponen ahí arte. porque vende. Decimos, bueno, chicos, ¿qué vende? El El amor, la gente que quiere estar jovencito, enamorada. claro. Bueno. El jovencito ricachón, enamorado, ingenuo, Ay, qué típico. sí, todo. que está persiguiendo a su amor, que bueno, siempre le pasa algo que nunca llega hasta el final y final feliz, ¿no? Es cantor, es lindo, es poeta, el estereotipo Hegemónico. hegemónico, y también está la hegemónica, porque si va a estar el Claro. hegemónico, todavía no llegó Muñeca Brava. Todavía no llegó. Falta. En el capítulo Colombina 7. también, es como la Julieta, es la linda, sí, así. Hegemónica total. Exactamente. Y bueno, todos terminan con un final feliz. Y me faltó un personaje, con este terminamos, que no sé cómo se pronuncia, yo creo que es Scaramucci. Scaramoche. Scaramucci. Creo, me hago el que sea. Que bueno, está ahí, digamos, de conjunto con los criados, que son los payasos, ¿no? de Lelio y qué sé yo. Es como un hombrecito chiquito, enmascarado, que es como que dice que viene de familia noble, pero no se sabe muy bien, medio cobarde, dice, es como que el más cobarde de todos los bufones, ¿sí? Y es como el que está siempre metiendo cizaña. Siempre está peleando. Siempre está peleando. Siempre se pelea con alguien. Siempre El está cabrón. ahí listo para meter bulla, Claro, ¿viste? claro. Así que bueno, esos todos los hermosos personajes de la Hermoso. comedia del arte. ¿Y vos? ¿Qué personaje sos? Ay, si tuviéramos un... Eso lo Un podemos hacer para filtro. Instagram. Ay, nos hacen un filtro. Alguien que esté escuchando que nos haga un filtro con decir, ¿y vos? ¿Qué personaje de la comedia del arte sos? Manda mensaje al tararín tararán y decinos ¿qué ¿Vos, personaje de la uno? comedia del arte sos? Perfecto, me encantan estos personajes. En este episodio charlamos con Alfredo Iriarte. Él es actor, mascarero, pedagogo, integra el grupo Agarrete Catalina y lo mejor de todo, que es uruguayo. ¡Hola, Uruguay! Hoy viene a sumergirnos en el mundo de las máscaras y de la comedia del arte. La historia la escriben los que ganan, ¿no? Dicen Claro. eso. ¿Cuál? Bueno, ¿Cuál? y nosotros vamos perdiendo siempre. También la ganan los que escriben. Entonces nosotros Sí. tuvimos que aprender. Estos comediantes también sabían eso, por eso empezaron a armar su sindicato y a organizarse. Más allá de que la organización existía concretamente, más allá de los papeles, ¿no? Más allá de la burocracia. El teatro, por suerte, yo optimistamente lo creo, está lleno en su mayoría de buena gente, ¿no? Claro. Lo aprendés por una transmisión oral directa en la práctica, y no hay otra manera. Pueden hacerte hacer lo que sea, pero el teatro es eso, ¿no? Es muchas cosas, pero para aprenderlo es así. Ahora hay escuelas, desde hace no tanto, porque las escuelas empezaron a surgir, sobre todo las europeas, las que se copian, después de la Segunda Guerra Mundial, recién, cuando se juntó Lecoq con Darío Fo, todos ahí en el Piccolo Teatro de Milán, y resurgió la comedia del arte. Querían hacerlo otra vez porque Italia no era nada y querían trabajar, sobre todo el Ministerio de Cultura, en la identidad italiana, y fueron a buscar los moldes de las máscaras que estaban en los museos. Entonces llamaron a un escultor que era Sartori,
que empezó a ver cómo eran las máscaras, cómo eran los modelos, y bueno, él sabía tallar madera, pero fue a ver a un zapatero a ver cómo se trabajaba el cuero y a ver cómo se podía hacer una máscara de cuero, y ahí se retomó. Claro. Pero se había perdido, ¿viste? Parece que se pierde, parece que el hilo se va a romper en un momento y de alguna manera resurge, ¿no? Como Se agarra, yo lo siento también como una responsabilidad, ¿no? Como esta cosa que a veces se dice muy livianamente de la resistencia cultural, ¿no? Esto es real en algunos temas, ¿no? Y sobre todo en lo popular, y bueno, no es la innegable influencia europea. Justo estamos en una fecha en la que también podríamos hablar del genocidio en América, ¿no? Donde también había teatro y donde también había representación de comedia y también de tragedia, ¿no? En otra relación, máscaras, seguramente, ¿no? América es el territorio donde hay más densidad de máscaras que de personas en todo el territorio. Eso te lo puedo asegurar porque a mí me encanta, es mi tema y lo conozco bien, y no hay lugar del planeta donde haya más máscaras. En África se conoce mucho, pero mucho más. Te hago una pregunta, Alfredo, ¿te puedo hacer una pregunta ahora que decís esto? Sí. No sé, me suele decir la palabra antropológico, pero no sé si estoy diciendo bien la asociación, pero digo, a ver cómo hago la pregunta. ¿Qué pensás vos, digamos, o por qué pensás vos que hay algo tan humano y tan primitivo de la relación entre el artista, actor, de ser humano y la máscara? No sé si se entiende, ¿no? Es que el teatro siempre empezó con las máscaras. La relación de nuestra especie y la máscara es anterior a quizá al lenguaje, porque alguien se maquilló, se cambió para impresionar, para asustar, para protegerse, por superstición, por lo que sea, empezó a maquillarse o a ponerse cosas para hacerse más grande y pretender ser otra cosa, o ir a cazar un animal, claro, y después venir a contar cuál había sido su proeza. Entonces, ¿cuándo empieza la representación? ¿De qué manera? Y qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá como depredadores, copiando estrategias de supervivencia, que es lo que hacen estos personajes arquetípicos de la comedia del arte? Tienen estrategias de supervivencia. Bueno, no me quiero dispersar, pero es que está unido de una manera muy que las máscaras pueden haber sido anteriores a nuestra propia especie. De hecho, si ustedes ven cualquier libro religioso, empieza con el ser humano lo crearon los dioses agarrando dos maderitas o claro, modelando tierra y después sacándole un pedacito para hacer al otro. Claro. Y todos entonces antes de ser humanos fuimos títeres y después nos olvidamos, ¿no? Claro. Ahora podría repetirse la historia con la inteligencia artificial y las máquinas y los robots y no sé qué. Capaz que después somos robots y ya nos olvidamos que habíamos sido humanos. Claro. Bueno, con Gaby charlábamos algo, creo que está ligado un poco a esto, a ver vos qué pensás. Decíamos, bueno, ¿cómo se da esta cuestión, nosotros poníamos como mágica de la máscara, ¿no? Tanto para el que nos pensábamos esto, por un lado el que mira, yo las veces que he visto cuerpos, actores, actrices que se ponen la máscara y el cuerpo te cambia, ¿no? Es hipnótico, digamos, para el que ve el uso de la máscara, y para el que está usando en ese momento la máscara y se la pone, hay como una transformación media. Para mí la palabra es mágica, digamos, no la puedo explicar de otra manera. Claro, bueno, había un filósofo en la Edad Media que decía que todo lo mágico y los milagros iban a seguir existiendo hasta que no los pudiéramos explicar, ¿no? Que era Spinoza. Claro. Entonces es un poco también, no solamente la habilidad del intérprete, sino la sorpresa del auditorio o del espectador o el que participa del espectáculo, ¿no? Que no está acostumbrado ya a eso, aparentemente, y que lo conmueve de alguna manera, ¿no? Porque ve algo inmediato, distinto.
que no es. El teatro está muy ahora en lo cotidiano, en la cosa coloquial, Sí, y costumbrista. no pasa nada, ¿viste? Todo el mundo habla del rito, del ritual y del mito, pero vos vas al teatro y te pegás un embole bárbaro. Perdón a los teatreros, pero No, es me verdad, es verdad. pasa. A mí también me pasa. Pocas veces pasa algo insólito en escena, Claro. porque el ego de los que está puesto en su propio disfrute arriba del escenario y no para comunicar algo afuera directamente o para producir algo, ¿no? No es una valoración, o sí, pero hablo de lo que sucede, ¿no? Claro, Con sí. la máscara casi no pasa, digamos. Igualmente, si alguien lo quisiera hacer con máscara, sería un fracaso inmediato. Y se habla del teatro de los directores o del teatro de los escritores y poco del teatro de los grupos o de los actores, Claro, que era lo que era la comedia del arte, un teatro de los actores, claro. un teatro popular. Como es un poco la práctica que hicimos siempre, que a mí me toca muy de cerca porque es como el carnaval del Uruguay, yo soy uruguayo, un arte popular, y también en los grupos de teatro comunitarios, donde las creaciones son colectivas y ahí se aprende todo y bueno, yo lo hice desde muy joven y todo lo que estudiaba lo podía aplicar con mis compañeros como para que entiendan, tenía que traducir todos los conceptos para poder jugar mejor, ¿no? Era como una idea de, bueno, yo ahora juego con ese concepto de idea de vanguardia militar, porque como el de la vanguardia es el que va a buscar información adelante para volver atrás y decir qué pasa, ¿no? Entonces, como buscar trucos nuevos para aplicar en los espectáculos y que funcione, que todo el mundo lo entienda, que donde no hay tiempo ni para el entrenamiento ni el desarrollo de no sé qué, porque ensayar 2 veces por semana, pocas horas, y la mayor parte del tiempo se va en la cantina y en los mates. Entonces, cuando hay que poner una escena, hay que poder decir cómo, ¿no? Decir qué hacer. Decirme, alguien que no sabe nada de teatro, decime qué hago acá, me paro y bueno, o sea, sí, y bueno, te vas poniendo de acuerdo y después cuando ese ve que al público lo conmueve o le pasa algo, es imponente, ¿no? Y además estos espectáculos de teatro comunitario tienen la característica de que hay a veces 100 personas en escena y te patea el pecho, eso no hay manera de que... Claro, sí, es conmovedor. imponente, Sí. es conmovedor, claro. Pensaba, Este. Reflexionaba reciente, lo comparto, re pesada, yo te estoy interrumpiendo todo el tiempo, perdón, Alfredo. No, está buenísimo porque te dispara cosas, está bueno. Claro, porque me quedé pensando en esto que vos decías, como bueno, más del teatro hegemónico hoy, que es muy intelectual, y lo relacionaba con esta cuestión como también de la máscara, creo yo, ¿no? O del teatro de máscaras, ahí abriendo un gran paraguas que podrían entrar muchas cosas, pero de una experiencia corporal, ¿no? Como, digo, bueno, y me lo llevé también con Spinoza, ¿no? Como esta cuestión de pensar, bueno, de un teatro que te atraviese, que te saque del cuerpo de alguna manera, cosa que no es real, ¿no? Pero es como esa sensación de que te despegás del cuerpo, ¿no? Y como, bueno, lo corporal y lo corpóreo como algo que sucede fuerte, y lo vinculaba con esta cuestión, ya con esto termino, de que siempre es defenestrado el teatro popular, ¿no? Que yo pienso que es mucho más un mensaje corporal directo, digamos, como si fuera menos, ¿no? Como si no tuviera tanto trabajo, porque no, por ahí pareciera que no tiene un trabajo intelectual y que es como esta cuestión de no sé si se entiende, pero como de fenestrar lo que no pasa por una vía verbal, comunicativa, intelectual. Es como siempre va a ser así, siempre que aparezca un artista o muchos populares que comulguen con sus propias ideas y su clase, la clase dominante lo va a atacar. Mirá lo que pasó a Elegante ahora, no sé bien qué le pasó, pero lo están criticando porque pidió sanguchito de miga, no sé qué hizo, algo que no le corresponde. ¿Cómo va a hacer eso? Un negro de la villa.
Entonces siempre es así, siempre es la subestimación y el ejercicio del poder para la dominación, digamos, ¿no? Porque es así, como ahora ya mucha gente escribe, ¿no? Y la historia la escriben los que la ganan los que escriben y la escriben los que ganan. Ahora los que nunca ganamos estamos escribiendo, así que podría cambiar, o por momentos cambia y después se revierte. Bueno, parece que me voy de tema, pero no, pero es esto que digo yo de salirse del cuerpo, ¿no? Y la magia. El teatro siempre es con máscaras, por más que no quieran tener máscaras, por más que nieguen la máscara, por más que digan, es un artilugio, que no, que yo con el intelecto y las palabras es lo único que existe, como no hay nada fuera del texto, dice Derrida, ¿no? Que es otro que dice que hay que deconstruir, ¿no? Entonces, no es la lógica binaria del teatro popular o un teatro intelectual, ¿no? Como si fuéramos, con la misma lógica, miramos un cuerpo como si fuera mente, separado, cuerpo y alma, ¿no? Y somos una unidad. Entonces, no es difícil que suceda. Siempre hay máscara en el sentido de que uno enmascara su ideología, hasta el que te dice yo no sé nada de política, yo soy apolítico. Bueno, estás diciendo tu manera, estás hablando de tu ideología, claro, te estás desnudando ante mí y no hay nada peor que un analfabeto político a ese nivel, ¿no? Ya lo decía Brecht. Claro. Entonces se enmascara de alguna manera todo lo otro, ¿no? Porque lo que está enmascarado ahí es el intento de dominación, y también a veces, cuando es involuntario, está enmascarado la colonización intelectual, cultural y corporal, porque había un compañero que falleció ahora de Bolivia, de un grupo comunitario, que él hablaba, más allá de la valoración del contenido de ese libro, la cosa era la descolonización del cuerpo, ¿no? En Bolivia. Otras. Es muy interesante, porque ¿qué queremos ser? ¿Cómo queremos comportarnos, ¿no? Y en Bolivia es evidente, ¿no? Por más que quieran ser rubios o claros, la mayoría no son así. Hicimos siempre la búsqueda, ¿no? Y las definiciones muy duras, muy rígidas sobre eso, es un recorte momentáneo, ¿no? De algo que oculta los intereses o oculta las intenciones y los objetivos, ¿no? Que es un poco de lo que habla la máscara, ¿no? La máscara te oculta un poco, el personaje tiene sus objetivos y por sus propias ideas o por su necesidad, ¿no? Que es de lo que habla más la comedia del arte y lo popular, porque los intelectuales pueden, no sé, quejarse si van a quitar una letra del abecedario o que no se puede hacer el lenguaje inclusivo por la manera de hablar, pero otros están preocupados por la comida del día. Entonces, si vos vas a un barrio muy carenciado a hacer teatro y terminás armando el merendero y el comedor, y después, si se llenó la panza de alguien que le queda un rato para pensar, vamos a hacer un poco de teatro, ¿viste? Pero lo más posible es que se organicen para salir a una protesta y agarran una caña con una bandera y arrancamos a la Plaza de Mayo. Entonces es muy, muy, muy particular, ¿no? Porque de qué se trata todo esto. Con unos amigos que vinieron unos amigos italianos, vinieron hace ya más de 10 años, el teatro agrícola se llama. Porque nuestros teatros de máscaras y títeres son teatros artesanales, los teatros los hacemos los mismos que interpretamos. Y ellos habíamos armado una cosa que era, en la que participé una vez con ellos, que era contando de la comedia del arte, la verdadera falsa historia de la comedia del arte. Entonces se hacía un relato histórico de la comedia del arte, ¿no? Desde cómo arranca, y es muy divertido porque conceptualmente comparto todo lo que dice ahí, ¿no? Del origen de los personajes, de dónde vienen, por qué eran así, o cómo y de qué se trata, más allá
de lo histórico que quedó escrito, ¿no? Porque mucho de esto no quedó nada escrito. Norte de Venecia, no. El mercader. Mercader de Venecia. Y ahí se ve un poco cómo era el mundo, y ahí lo ves, ahí se ven algunas máscaras también, y cómo se usaban las máscaras socialmente también para ocultarse, porque los ricos también usaban las máscaras para ocultarse. Claro. Y la bauta, por ejemplo, la bauta es una máscara blanca que tiene la boca así, que se conoce más por la máscara lo usó la película El fantasma de la ópera. Sí. Y bueno, vieron que tiene la boca un poco así. Eso era socialmente, lo usaban los hombres para también los comerciantes, ¿no? Para desplazarse, ir a los lugares, que no los conozcan, que no. Y la boca así, ¿saben por qué es la boca así? No. Para comer, para meterse comida. Para comer mientras así. No hay una cosa estética más que práctica, ¿entendés? No hay Muchas un de las cosas. concepto detrás. Hay Sí, hambre. claro, hay una cosa intelectual tremenda. Y era comer, ¿viste? Comer rápido y seguir. Básico. Y también ocultarse, ¿no? Había una máscara de la mujer, la máscara de la moreta. Sí. Es una máscara negra chiquita, porque además la mujer era la época que usaban los corsets, que vos ves los corsets así como te hago con la mano, era la cintura de una persona que astrujaba sus órganos. Tomaban vinagre para tener la piel blanca, porque se usaba la piel blanca estéticamente, había que ser así, y usaban esas máscaras negras que se sostenía con una lengüeta que había que morder. No tenían elástico ni nada, porque con los peinados y todo, y eso tenía otra estrategia de que era que la mujer no emitía sonido. Tenía la boca ocupada y no podía hablar. Además Bueno, estar horrible, todo el tiempo horrible. sosteniendo con la lengua la algo mandíbula, incómodo. que es otra que el bruxismo. No, tremendo. Después debería tener una musculatura que te pega una mordidita y te encargo, ¿no? Pero era tremenda época, ¿no? Bueno, antes, en la época de la peste, también estaba el médico de la peste, que se conoce, es una máscara picuda. Tengo alguna ahí, después les muestro si quieren. Esa máscara era como el barbijo de los doctores en la época de la peste. Se pensaban que se contagiaba con el olor, y llenaban el pico de hierbas aromáticas, una mezcla de como 40 hierbas aromáticas, para no contagiarse, pensando que no se iban a contagiar, ¿no? Claro. Y esas máscaras también vienen de esa época, de ese lugar, de ese momento, ¿no? Que todo el mundo, los italianos orgullosamente dicen Italia, pero Venecia era un puerto en la ruta de la seda, más internacionalista y lleno de migrantes que ahora mismo Europa, ¿no? Porque por ahí pasaba todo el comercio, todo el mundo pasaba por ahí, ¿no? Los católicos regían todo, y si no eras católico o si eras judío tenías que estar ahí, si no, sácate, te cortó la cabeza y listo. Por eso cada personaje de la comedia del arte tenía como una tonalidad distinta. Claro, el viejo pantalón era para tomarle el pelo a los viejos judíos que tenían plata, digamos, no solamente, ¿no? Sí. Pero el avaro, todas las cosas que se decían eran de personas que tenían el poderío de organizarse para tener poderío económico. Tenés que organizarte, y más con todo en contra y con los católicos rodeándote. Estos personajes que a través del tiempo ya fueron como fijados de la comedia del arte, cada uno con sus objetivos o con sus características fijas, ¿se sabe de que hubo alguien que implementó de decir, bueno, estos son los personajes que siempre tienen que tener una situación? O era como más, como decías vos, de que cada actor escribía su personaje y bueno, fueron personajes que fueron quedando y que fueron quedándose? No, la sistematización que buscaríamos ahora fue popular, una construcción popular y es un juego de roles y de los servidores. Todos los personajes son servidores, hasta el pantalón está debajo de alguien, ¿sí? No hay los personajes, no están los reyes ni los dueños ni nadie, son todos los servidores. Incluso el pantalón o el dottore, que están alardeando, son servidores también, no tienen tanto. Servidores burlándose del poderío económico, religioso, político, judicial, todo. Y es algo que siempre funcionó, ¿no? Que siempre funcionó. Y esto de la comedia viene muy de ahí, muy del mundo sufí, del mundo árabe. Sufí quiere decir muchas cosas, hermano, quiere decir hombre vestido con ropas
hechas con lana, amigo quiere decir, y hay muchas metáforas, ¿no? Por ejemplo, la palabra arlequín. Vos si encontrás a un inglés te dice que es inglés, arlequín es inglés, un francés te dice que arlequin es francés, que sí, que en la corte, y en Italia por supuesto que es italiano. Claro, todo es lo propio. Claro, y todos saben que es uruguayo, como yo. Entonces, en un libro que tengo sobre los sufis encontré material, buscando así por curiosidad, que arlequín viene de arlak, de una palabra árabe, que quiere decir puerta grande o idioma confuso, y que nombraba a los juglares. Vieron que nos nombraban a nosotros, no sé si estudiaron historia un poco, pero nombraban los juglares que cantaban sus coplas o hacían música ambulantes y no sé qué. Bueno, eran los monjes sufis que el mundo de Medio Oriente dominó 600 años Europa. Otra cosa de que no se habla, ¿no? Entonces seguramente estaban ahí todos. Todos los árabes, los turcos, los judíos, todos estaban ahí. Después se fue cambiando la cosa políticamente, con algunas guerras de por medio, ¿no? Pero bueno, La no geopolítica derivó a nadie le para pidieron otro lado. amablemente que se fuera, pero bueno. Esta palabra arlak, que quiere decir puerta grande o idioma confuso, habla de todas las metáforas, porque todas las enseñanzas sufis son por metáforas y cuentos y música. Los cuentos vienen también en las canciones. Entonces nosotros todavía usamos metáforas sufi hasta el día de hoy, y ahí te voy a comprobar cómo ustedes conocen de esto sin saber, porque nuestra cultura está llena de eso. En una puerta hay muchas metáforas con los nombres, ¿no? El umbral de la puerta, ¿saben cuál es? El umbral es la parte de abajo, lo que pisás en una puerta, ¿no? Claro. Está el umbral, pues está el umbral de algo, usamos como metáfora. En el marco, ¿no? El marco es lo que sostiene la puerta. Sí. La puerta en sí es la hoja, ¿no? Ajá. La hoja batiente, puede ser corrediza, pero es la hoja. Lo que sostiene al marco, digamos, la pared, ¿saben cómo se llama? Sí saben, pero no se acuerdan, no le prestaron atención. Quicio. El quicio. Entonces usamos muchas metáforas. No, me sacaron de quicio. O no hagas promesas en vano. Estoy en el marco ¿no? En el marco de esta situación que está aconteciendo. Entonces el vano, por ejemplo, el vano, ¿saben qué es? No. El vano es el vacío, es el lugar donde va la hoja, ¿no? Claro. Está el marco, el vacío es donde va la hoja, que ese vacío es el vano. Entonces también decimos no hagas promesas en vano, ¿sí? ¿No? Y eso quiere decir que no prometas nada al llegar, ni es necesario que prometas nada cuando te vayas. Si necesitas algo, lo tenés acá y chao. Entonces toda esa filosofía era un poco también la de los integrantes de las compañías, los comediantes, que hablaban muchas lenguas porque eran viajeros. Estos juglares románticos que se ven como no sé, que después las cortes, sobre todo la corte francesa, que se apoderó un poco de las compañías porque las seducía con dinero y con todo el quilombo que había ahí de fiestas orgiásticas y qué sé yo, y dinero, comida, los vicios, claro, y una corte que convocaba a los grandes artistas, porque de verdad había grandes artistas. Hay una película buenísima que recomiendo, que es El viaje del Capitán Fracasa, de Héctor Escola, que cuenta la historia de una compañía que la invitan a Francia, que no tienen ni para comer ese día y tienen que arrancar. Entonces tienen que ir haciendo función pueblo por pueblo para comer, para llegar a Francia. Se conoce a Pierrot, pero no se sabe que era un actor de Ferrara que hacía Pedrolino, que cuando Pedrolino llegó a Francia le dijeron Pierrot, pero por una cuestión del lenguaje, pero el tipo era Pedrolino. Y después hay muchas otras cosas que tienen que ver con la disposición de escena, que para que vea el público, ¿no? Lo de usar el triángulo no es solamente místico, sino es para que el público vea. Si vos tenés
público de frente y un escenario pequeño, tenés que hacer un triángulo y estar abierto. Y que haya números impares siempre en la puesta, no es casual. También estaba toda la cosa mística de la numerología, de la geometría sagrada, que ellos sabían, por más allá de que no lo conozcas bien, por las dudas, te conviene usarlo, ¿no? Porque también la proporción áurea, la cantidad de cosas que se conocían en esa época, ¿no? Que imagínense que en esa época la perspectiva era, imagínate un tipo que entraba en teatro y veía una calle dibujada o algo, era como alguien que va a ver ahora un cine 3D. Tal cual. Sí, Nunca fuiste al cine, te meten en un cine 3D. Yo fui con un amigo de mi hijo que venía de Córdoba en un intercambio de básquet y nunca había visto una película 3D y terminó tirando pochoclos y pensó que le iban a golpear las cosas que salían de la pantalla. Entonces, en esa época pasó, ¿no? Siempre hay un distraído que se maravilla, se sorprende, y ese es el público, ¿no? Y la búsqueda de todos, ¿no? De tratar de maravillarnos. Y la comedia no es que reaparece cada tanto, sino que nunca deja de existir, está ahí, subyace, está siempre ahí. Nosotros nos parece que ya aprendimos un montón, ahora tenemos internet, celulares, todo, y seguimos siendo los mismos tarados de siempre, ¿sí? Con la inteligencia en el smartphone, la inteligencia en la mano, ¿viste? Con otro lado, ¿no? Y nos han sacado las cosas de las manos también, ¿no? Porque ya no fabricamos ni elaboramos nada, Claro. ni la comida, todo es prefabricado, no cultivamos y no navegamos. Y ahí hay una cosa con los números, ¿no? El 13, por ejemplo, que se tiene como mala suerte, era una fecha de fiesta judía donde había mucha representación también. Pero cuando los querían descubrir, cada uno que hacía si vos haces una fiesta un 13, ya sé, te voy a buscar. Entonces dejaron de hacer la fiesta a los 13, no joda con los números, porque de ahí viene la mala suerte. Pero 13 son los ciclos lunares. Un ciclo lunar tiene 28 días, 28 por 13 da 365 o 360, no me acuerdo bien, casi que estoy seguro que es 360, como un círculo que se divide en 4 y de ahí viene la cruz, la píxica, cómo se juntan, de ahí viene toda la geometría sagrada. Ahora se sabe que los sólidos platónicos de los que hablaba Platón tienen la forma, lo relacionado a los elementos, tienen la forma molecular, la molécula tiene la forma de los sólidos platónicos, ¿no? Como el agua, la tierra, el aire, el fuego, claro, el plasma. Todo tiene que ver. ¿Cómo lo supieron? No sé. Supongo que habría cosas más ricas para tomar, para estar meditando. Nosotros tenemos la biblioteca de Babel en el bolsillo y no podemos hacer nada. Tenemos todo el... Sí. Tenemos Alejandría en la mano y no podemos, decimos, eso es comedia, ¿viste? Claro, darle un libro a alguien que no come hace mucho y va a decir no me sirve para nada, claro, ¿no? Como el dinero, que es el nuevo Dios, que si alguien que solo necesita comer algo del dinero dice no me sirve para comer, si no aprende a usarlo no puede. Bueno, y en estas cosas, viste, que nos reímos, qué sé yo, como yo lo cuento, me gusta hacerlo así, menos. Por eso al principio preguntaba si vamos por el lado académico, te puedo enumerar compañías, hablar de Hamlet y Arlequín, por ejemplo, que son de la misma época. Claro. ¿Y quién te dice que Shakespeare que viajaba tanto, no choreó todos esos argumentos como los escribió él solo? Seguramente veía compañías de improvisación, él viajaba a Italia, viajaba por ahí, iba a ver a las compañías, veía teatro. ¿Cómo se le ocurrió tanta cosa? No le da tiempo a alguien para escribir tanto. Claro. Y otra cosa es que, porque el tipo, bueno, yo creo que llega hasta nuestros días con tanto éxito porque habla de la esencia del ser humano, ¿no? Más allá que si tenés poder se ve un poco más la miseria humana. A cualquiera le das un poquito de poder y ahí se le va a notar toda su miseria, ¿no? Pero si nosotros lo vemos ahora, si vos decís alguien yo voy a hacer teatro, ¿no? Pero defiendo a la monarquía, a la iglesia dominante, y a la reina, y a los militares y al poder económico, y no nos va a gustar ese teatro.
Por más que los discuta un poco, ¿no? Bueno, pero se sigue haciendo y se sigue representando. Hamlet y Arlequín tienen, como si te dijera, 8 años de diferencia, ¿no? En que aparecen concretamente. Hamlet es una obra espectacular con 3.900 versos. Sabemos todo lo que dice, todo lo que le pasa en la cabeza, todo, pero no sabemos cómo es, ¿no? En la cabeza. Claro. Y Arlequín sabemos todo lo que hace, cómo se mueve, cuándo salta, por qué busca, ¿no? Y cómo está vestido, cómo es su cara, que es medio negro además, porque es de Medio Oriente o venía de África, eran todos, en esa época eran todos así. Entonces, de uno sabemos todo lo que pensaba y lo que decía, ¿no? Esos 3.900 versos, y del otro sabemos cómo era, pero no qué decía. ¿Sí? Pero a partir de su necesidad podemos llegar a la lógica de entender qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿Por qué salta el Arlequín y pone la cola para atrás? Porque él está en sus vísceras, su interés está ahí, su problema es sexual y digestivo, él tiene que comer, y si comió y descansa o quiere sexo, y si después es un círculo infinito que se va a repetir, si puede cubrir sus necesidades básicas en la pelvis. Entonces él, al sentir una amenaza, solo la va a sentir no si lo golpean en la cabeza, si le amenazan la pelvis o la panza. Entonces por eso asalta a esconder los genitales, ¿no? Y los otros no, están acá, el dottore, y los enamorados están acá más románticamente con sus ideales, sí, y eso es físico. Claro. Eso te hace que el esqueleto del personaje sea de una manera sexual y digestivo, aéreo o en el cerebro. Entonces, cuando ustedes piensen en una máscara de comedia del arte, si yo te muestro una, vas a entender inmediatamente después que te diga esto. Ahora los que escuchan no van a ver, pero acá me estoy señalando el óvalo, lo describo. Mirá, el óvalo de mi cara dividido en 3, ¿no? Entonces, desde mi mentón hasta la nariz es lo sexual y digestivo. De la nariz hasta las cejas, lo aéreo, ¿no? El corazón y los pulmones. Y arriba en la frente el cerebro. Entonces, si yo te digo un personaje tiene el estatus más alto, tiene el gran diseño en la frente, es un dottore. El dottore es la frente y la nariz. Acá estas son las matrices de... Claro. Entonces lo más importante es en la frente, igual que el viejo Pantalones, que también está en la cabeza, ¿no? Y después va bajando, los enamorados están en el torso y son aéreos y no se tocan y qué sé yo, porque si alguien se sintió enamorado alguna vez y estaba alto del piso y se preparó el desayuno cantando y se duchó y después no sé qué, se perfumó, los salió pómulos grandes, ¿no? Claro, y la sonrisa que se te deja ver hasta el esófago. Y estás contento, y bueno, de eso habla la comedia, ¿no? De cómo lo ponemos físicamente realmente, cuando uno está exaltando todo, exuberantemente todo, ¿no? Y estos personajes están, según el estatus, hay intermedios también, ¿no? Claro, y hay combinaciones, porque si yo junto lo cerebral con lo emocional, ahí viene la rosca psicológica, pero si yo lo separo, ahí viene como lo melodramático, o si junto la cabeza con la pelvis, es como el viejo verde. Sí. Claro. Bueno, el viejo verde es otra cosa de la comedia del arte, porque el traje de Brighella es blanco y verde, ¿no? Y la máscara de Tartaglia, por ejemplo, se conoce verde también, que esos eran los viejos verdes lascivos, claro. los que querían pero no podían, que caían siempre bajo la dominación femenina, porque lo gracioso no era que ellos eran unos machirulos, que lo eran, sino de cómo la mujer hábilmente siempre los dominó. Claro. Y sacó provecho de eso, porque las mujeres en los argumentos de comedia del arte son las que organizan todo, son el sentido común, el buen sentido común, ¿no? La razón, esos son. Entonces la Cerveta, que por más que sea estatus bajo, o la hija de Pantalones o dottore, siempre están
fuera opinando, como con la razón. Miren todos esto lo que están haciendo. Y siempre era un discurso más solidario, afectivo, ecuánime. Eso todo lo llevaba la mujer. El resto era un desastre total, como si fuera solo en la comedia del arte, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad. Es pura coincidencia. Sí, pregúntale a Milei. Claro. Bueno, estaría bueno agarrar los personajes, ¿no?, políticos y analizarlos como si No, fueran pero máscaras. a Milei Seguro que lo ponés, aparece, ¿eh? le subís a un escenario sin máscara y ya está. Lo que pasa es que, claro, la diferencia es que no están en la ficción. La diferencia es que son unos hijos de puta de verdad. Sí, no está jugando. Y uno de estos te organiza un partido y se vuelve nazi y se pudre todo. Y la guerra y otra vez la geopolítica. Claro, porque las idioteces humanas siempre son las mismas, ¿no? Y el capitalismo, el mejor logro del capitalismo son los pobres de derecha, ¿no? Porque en la Argentina, bueno, me sigo andando en cana solo, pero hablamos de la clase media en Argentina, ¿no? Todos son de clase media. ¿Cómo el 90% de la gente es clase media y el 80% según la economía es pobre? Entonces hay alguien que se está considerando de clase media que realmente no... Y no te da, flaco, ¿viste? No, me parece que... ¿Qué comiste ayer? Y no sé si somos clase Eso media, no es muy ¿viste? clase media, me parece. ¿Qué comí? Entonces, bueno, ahí está el juego de roles, ¿no? De cómo alguien muy, muy pobre se va con Milei o vota a alguien que lo va a perjudicar, ¿no? Porque siempre el doctor y el pantalone te están engañando, ¿no? Te están vendiendo humo mal y te van a decir, el doctor siempre te dice, dame todo lo que vos tenés que yo te voy a duplicar, te lo voy a triplicar. Vos solamente tenés que darme todo eso ahora y yo mañana te devuelvo el triple de lo que vos... Es una rutina de comedia del arte. Son los bancos, Los bancos y los políticos, ¿no? Como dice, depositame que yo te devuelvo. Vos votame a mí que yo no te subo ninguna tarifa, no te bajo el sueldo, no te quito la jubilación ni los remedios, y la gente lo vota. Y mirá, y así es la comedia, ¿no? Puede llegar un idiota, como en un argumento surrealista, puede llegar al poder, como si no hubiera pasado. El cuento sufi de la mentira y la verdad, que lo saben, no sé si contarlo porque tampoco sé si me va a salir tan bien como para que lo pongan después. Pero es que la mentira y la mentira se encuentra con la verdad y la convence de irse a bañar al lago que está fresco, con el tanto calor que hace, le va a hacer bien, va a estar maravilloso, no sé qué. Entonces llegan al lago y le dice, bueno, pero entramos desnudas. La mentira siempre convenciendo a la verdad, y la verdad como siempre cree todo, no conoce la mentira casi, acepta, se sacan todo, entran al agua, y cuando entran al agua la mentira sale corriendo, le roba la ropa a la verdad y se va. Entonces la verdad sale del agua y se encuentra con la ropa de la mentira, pero como es la verdad nunca se va a poner la ropa de la mentira. Entonces se va caminando, pero desde ese momento se dice que todos preferimos ver una mentira vestida de verdad que una verdad al desnudo. Este podcast cuenta con el apoyo de la Casa de los Trabajadores Carlos Fontealba. Para comunicarte con el podcast, podés mandar un mail a podcastdramático@gmail.com. Pausa dramática. Pausa dramática. Pausa dramática. Un podcast sobre teatro.